Durante 3.650 días, mi oficina fue el asiento delantero de un Rolls Royce. Fui el chofer personal de uno de los hombres más ricos del país. Vi cosas que nadie creería. Escuché llamadas que podrían hundir mercados y aprendí que la riqueza no es lo que te enseñan en la televisión. Pero cuando el señor Sterling murió, no me dejó un coche, ni una casa, ni un cheque de jubilación. Me dejó un sobre con una dirección y una pequeña llave de hierro. En ese momento pensé que era una broma pesada. 10 años de mi vida por una llave vieja. Pero cuando llegué al lugar y abrí la puerta, entendí que lo que había dentro valía mucho más que los 100 millones de su cuenta bancaria. Hoy te voy a revelar lo que encontré detrás de esa puerta. Y más importante, te voy a dar las 3 reglas de dinero invisible que mi jefe me obligó a memorizar mientras conducía por la Quinta Avenida. Reglas que me permitieron pasar de ser un empleado con uniforme a ser dueño de mi propia libertad. Si crees que este video trata sobre una herencia mágica, estás equivocado. Trata sobre el sistema que los multimillonarios usan para que tú trabajes para ellos y cómo puedes hackearlo. El señor Sterling siempre decía, el chofer escucha más que el confesor. Durante la primera fase de mi empleo, cometí el error que comete todo el mundo, admirar el lujo. Miraba el cuero del coche, el reloj de 50K en su muñeca, hasta que un día, en medio de una tormenta, me hizo parar en seco. Me miró por el retrovisor y me dijo, si sigues mirando lo que compro, morirás siendo mi chofer. Empieza a mirar cómo lo pago. Esa fue la primera lección. El flujo contra el stock. La mayoría ahorra para comprar cosas. El rico crea sistemas que compran las cosas por él. El señor Sterling nunca usó su dinero para lujos. Usaba el rendimiento de activos que yo ni siquiera sabía que existían. ¿Quieres saber qué activos eran? Quédate hasta el minuto 5, porque lo que descubrí con la llave secreta tiene que ver exactamente con esto. Pero antes, hay una amenaza que te está robando mientras duermes. El sistema educativo te entrena para ser el chofer, no el dueño del Rolls Royce. Te enseñan a ser útil para el sueño de otro. Cuando el señor Sterling hablaba por teléfono, nunca hablaba de trabajar duro. Hablaba de apalancamiento. En el segundo pilar de su filosofía, me enseñó que si tú eres la pieza más importante de tu negocio, no tienes un negocio, tienes un autoempleo glorificado. Pasé 10 años observando cómo él movía piezas. Él no era experto en nada, excepto en conectar expertos. Y aquí es donde la llave entra en juego. Cuando murió, la dirección del sobre me llevó a un antiguo almacén en las afueras. No había oro, había cajas llenas de cuadernos, sus diarios personales de negocios de los últimos 40 años. Esa llave no abría un tesoro físico, abría su algoritmo de decisiones. ¿Cómo pasé yo de chofer a generar ingresos de 6 cifras? Aplicando la regla del 1%. El señor Sterling decía que el 99% de las oportunidades son ruido. El 1% son las que te hacen libre. Él me dejó la llave para que viera cómo detectaba ese 1%. En este punto muchos cierran el video pensando, claro, él tuvo un mentor. Error. Yo tuve la disciplina de escuchar. La mayoría tiene la información delante de sus ojos y prefiere mirar Instagram. El tercer pilar, el que realmente cambió mi vida tras su muerte, fue la invisibilidad del capital. El señor Sterling era invisible para el fisco, para los estafadores y para el público. Su riqueza estaba protegida por capas de estructuras que yo descubrí en esos diarios. Aprendí a crear mi propia red de seguridad antes de dar el salto. Si quieres saber exactamente qué decían esos diarios y cuáles son los 3 nichos de bajo perfil que él recomendaba para empezar desde cero hoy mismo, presta atención. He digitalizado los puntos clave de ese algoritmo de decisiones. No puedo darte la llave física, pero puedo darte el código. Pero antes, una advertencia. Una vez que entiendes cómo funciona el dinero de verdad, no hay vuelta atrás. No podrás volver a ver un empleo normal con los mismos ojos. Sentirás que el mundo es una farsa diseñada para mantenerte sentado en el asiento delantero. ¿Estás listo para pasar al asiento de atrás? La llave está en la cerradura. Solo tienes que girarla.
Descubre el sistema paso a paso en el enlace que he dejado abajo, donde explico cómo repliqué su algoritmo con mi primer negocio digital. No seas el chofer de la vida de otro. Sé el dueño de tu propio camino.